La Comisión Europea propuso en marzo de 2018 la estrategia en materia de finanzas sostenibles denominada Plan de Acción Financiera para el Desarrollo Sostenible. Retomando las palabras de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, la evolución hacia una economía más ecológica y más sostenible es beneficiosa para la creación de empleo, para las personas y para el planeta. Hoy estamos garantizando que el sistema financiero trabaje en pos de este objetivo. Nuestras propuestas permitirán a los inversores y a los ciudadanos tomar una decisión positiva para que su dinero se utilice de manera más responsable y en apoyo de la sostenibilidad. La acción número 10 de este plan se titula Fomentar un gobierno corporativo sostenible y reducir el cortoplacismo en los mercados de capitales. La serie mensual Horizontes Cercanos se va a centrar hoy en esta necesaria relación entre buen gobierno y gestión sostenible de la empresa. Horencio Vázquez, profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, es coordinador de la serie y presenta el coloquio de hoy. Bienvenidos a un nuevo espacio de Horizontes Cercanos, un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que se realiza en colaboración con la Fundación Fomento Hispania. En el programa de hoy vamos a abordar los aspectos que tienen que ver con el buen gobierno de la empresa. En el futuro desarrollo de una economía sostenible en el ámbito europeo, un elemento fundamental es los aspectos que están vinculados en cómo se toman las decisiones en el ámbito del gobierno, del máximo órgano de administración de las empresas. Cómo las empresas tienen en cuenta en su toma de decisiones no solamente el interés de los accionistas, sino también los impactos sociales y ambientales que provocan a través de esa toma de decisiones, a través de la actividad económica de la empresa. Para debatir de estos temas contamos con tres invitados con diferentes perspectivas. A mi derecha está Elisa de la Nuez, que es secretaria general de la Fundación Hay Derecho y es coautora del libro Contra el capitalismo clientelar. Contamos con Alberto Andreu, que tiene una larga trayectoria en el ámbito del sector privado, concretamente en el ámbito de la empresa, y que actualmente, además de doctor en Economía, es profesor en la Universidad de Navarra. Y con Marcos de Castro, tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la economía social, ha sido presidente de la Confederación Española de Empresas de Economía Social y actualmente es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar por preguntar a Alberto qué es el origen del buen gobierno, por qué se integran los aspectos de buen gobierno dentro de la empresa y qué es lo que motiva, o sea, cuál es el origen y qué es lo que realmente motiva el que se empiece a hablar del buen gobierno de las empresas. Bueno, yo creo que la pregunta es pertinente para saber muchas veces de qué hablamos. Si no ponemos encima de la mesa de qué cosas estamos hablando, quizá puedan no entenderse. Yo creo que el titular lo has dado tú. El gobierno corporativo es la forma en la que las empresas toman sus decisiones. En términos generales lo podríamos plantear así. El origen del gobierno corporativo es sencillamente eso. Cuando uno trabaja en una organización, sabe de alguna manera que hay alguien que toma las decisiones, hay alguien que las ejecuta. Y de alguna forma, a lo largo del tiempo, lo que se ha ido intentando es sistematizar ese proceso, de cara a muchas cosas. Pero yo creo que el concepto del por qué lo plantea muy bien la OCDE cuando define su gobierno corporativo, la idea de gobierno corporativo en el 2016. Dice una cosa así que, si me permites, leo porque me parece relevante. Dice que se refiere a aquellas prácticas que facilitan la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para facilitar las inversiones a largo plazo, estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Yo creo que esta idea, largo plazo, estabilidad financiera e integridad de los negocios, a todo ello asociado al concepto de gobierno corporativo, me parece que es importante. En consecuencia, estamos hablando de cómo las empresas toman sus decisiones pensando en el largo plazo y pensando de alguna forma en cómo van a generar un ambiente de confianza para que la gente allí deposite su dinero, como accionistas o como el otro elemento importante, eso que se suele hablar de los stakeholders, gente que tiene relación con la compañía. Si tenemos esto claro, en el fondo, yo creo que hablamos de tres cosas. ¿Cómo se toman las decisiones? Es decir, ¿quién decide? Hay órganos en la compañía, por ejemplo, el Consejo de Administración o, por ejemplo, los comités de dirección. ¿Quién decide las cosas? La segunda tiene mucho que ver con quién las va a hacer, porque yo decido una cosa y luego hay alguien que las tenga que hacer. Y lo tercero tiene que ver con la manera en la que se toman esas decisiones. ¿Quién decide? ¿Quién las hace? ¿Y en qué forma las va a ejecutar? Esto que antes, de alguna forma, era una especie de deseo, empieza en 1992 en Inglaterra con el informe Cadbury,
cada vez se convierte en algo más necesario, con una idea fundamental, es que si unas compañías toman decisiones, alguien tiene que responsabilizarse de ellas. Si no nos responsabilizamos de las decisiones que se toman, en última instancia es a quién le pido responsabilidad. ¿Qué nos ha pasado hasta ahora? El mundo del gobierno corporativo se ha circunscrito mucho a los órganos de gobierno, al Consejo. El reto ahora está en bajarlo también a los órganos de dirección, a los directores. Si somos capaces de entender que el gobierno corporativo es algo holístico, que afecta al Consejo y afecta a sus órganos de dirección, creo que podemos ser sencillamente, o podemos mirar bien claro qué decisión se ha tomado, quién la ha tomado y, en última instancia, quién rinde cuentas de ella, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que ese podría ser un resumen. Cómo se toman las decisiones, quién la toma, quién las decide y cómo se ejecutan. Ese sería un resumen, yo creo que sencillo, de lo que estamos hablando. Es un punto de partida para entender el origen del buen gobierno, que está muy vinculado en sus inicios con una protección a los pequeños accionistas por las decisiones que toman en sus ámbitos directivos o incluso en el ámbito de los consejos de administración, ¿no? Todo eso va evolucionando y hoy hay voces que demandan que estos administradores tengan una responsabilidad no solamente de cara al accionista, sino también de cara a los impactos que están provocando en el ámbito social, en el ámbito económico, más allá del interés del accionista, y en el ámbito medioambiental. Tú, Marcos, en tu experiencia, ¿crees que se tienen en cuenta en la toma de decisiones criterios extrafinancieros? Es decir, cuando yo tomo una decisión de invertir aquí, desinvertir, realizar una externalización, un ajuste de plantilla en todas esas consideraciones, en todas esas decisiones, ¿se tienen en cuenta no solamente los impactos económicos en el corto plazo que van a generar a la compañía, sino también otro tipo de riesgos extrafinancieros? No, yo creo que no se tienen en cuenta riesgos extrafinancieros, como no se tienen en cuenta habitualmente, salvo excepciones, los impactos ambientales, sociales y laborales. Es decir, estamos hartos de ver que hay poblaciones o localidades que se sublevan cuando una empresa grande se va, porque se pierde el empleo y a lo mejor esta decisión se ha tomado a miles de kilómetros de esa localidad. Yo creo que lo que se está planteando con el buen gobierno de la empresa y con la responsabilidad social de la empresa es que se necesita otro modelo de gestión empresarial y de cultura empresarial. Por eso la empresa tiene que darse cuenta de cosas que hasta ahora no se ha dado cuenta. Cómo impacta en la sociedad, en el medio ambiente, en el mundo laboral, en las personas que están en el entorno de ella y trabajan en ellas. Y esto es algo más que unos deciden y otros ejecutan. Tiene que ser. Caminamos a un nuevo modelo de empresa. El modelo actual de empresa es un modelo heredado de la revolución industrial, donde exactamente unos mandan y coinciden con los que tienen la propiedad, que son los propietarios del capital, pero es que la propiedad se ha diluido ya. Es decir, yo puedo ser pequeño accionista de una gran empresa y no funciono como propietario o no se me trata como propietario. A mí me parece que el buen gobierno está apuntando a una nueva cultura empresarial que me parece que no funciona, todavía no funciona. Creo que en psicología industrial, que es de lo que sé un poco, se plantea que cuando se refuerzan determinados valores sociales es que no existen estos valores sociales. Es decir, yo no digo a mis hijos que se tienen que duchar si se duchan todos los días, ¿no? Bueno, pues cuando se está hablando del buen gobierno y de la reconsideración de los impactos extrafinancieros, que es el eje básico de la gestión empresarial, la maximización del beneficio, pues quiere decir que cuando se está pidiendo esto es que no se tiene en cuenta en el modelo empresarial actual. Es necesario implantarlos. Y en ese camino que comparto completamente con Marcos, que hay que recorrer, hay diferentes vías. Una es la vía más voluntarista, que es la que se ha utilizado hasta ahora, aunque ha habido ciertos ajustes a través de elementos normativos, en el caso de España a través de ciertas modificaciones en la ley de sociedades de capital, y luego está la vía normativa, ¿no? Entonces tú, Elisa,
¿cuál crees que es más efectiva? Bueno, en Europa, y es un debate muy reciente, ¿no? En el cual, bueno, pues ya incluso si se compara, se hace un análisis comparado del derecho de sociedades en diferentes países dentro de nuestro entorno, pues hay en algunas legislaciones en las que se establece que el interés social de la empresa va más allá del accionista, e incluso hay en alguna legislación donde se incorporan a los trabajadores en los consejos. ¿Crees que, o cuál crees que es la vía en ese camino que hay que recorrer más eficiente para que la empresa asuma que tiene una responsabilidad más allá del interés normalmente visto en el corto plazo del accionista? Bueno, nosotros en el libro contra el capitalismo clientelar teníamos claro que la autorregulación no funciona y que ese es precisamente uno de los problemas del gobierno corporativo. Yo lo que ha dicho Alberto me parece muy bien, pero eso es a nivel teórico, ¿no? La realidad es que luego la rendición de cuentas, no solo para los otros agentes, es que para los propios accionistas y pequeños accionistas tampoco funciona. Y lo hemos visto con la crisis financiera. Hemos tenido comportamientos totalmente, digamos, lesivos para los intereses de los propietarios, porque, digamos, los gestores han actuado con unos incentivos absolutamente perversos y al final tampoco ha pasado nada, más allá de unos pocos casos que han acabado en los tribunales. Entonces, yo creo que lo que hay que plantearse es el gobierno corporativo, efectivamente tiene esa idea de responder en primer lugar a la propiedad, que es que se nos olvida, y en segundo lugar a todos, digamos, esos stakeholders, ¿no? Esos otros agentes, pero la realidad es que si eso se hace con autorregulación no funciona. Es decir, que los gestores al final tienen una serie de incentivos para, digamos, actuar ellos en función de sus propios intereses, que no tienen por qué estar alineados con los de los demás agentes y con los de los propios accionistas. Y esto es lo que hemos visto, ¿no? Al final, pues eso, incentivos a corto plazo, muy poca preocupación o ninguna preocupación por el impacto negativo que pueda tener esto sobre el resto de los agentes. Y yo creo que quizá la lección que deberíamos aprender es que necesitamos normas coercitivas, ¿no? Necesitamos normas obligatorias. Y en ese sentido yo creo que todavía falta un poco el cambio de cultura. Nosotros en el libro también mencionamos la captura cultural del regulador, es decir, las grandes empresas, digo sobre todo las grandes empresas porque son las que tienen más influencia, ¿no? en los reguladores, han convencido a los reguladores de que bastaba con cumplir o explicar, bastaba con la autorregulación, bastaba con los códigos de buen gobierno, y yo creo que la práctica lo que está demostrando es que no es suficiente, ¿no? Que necesitamos dar un paso más, ir a normas coactivas, que en general además son las que se usan en el ordenamiento jurídico, ¿no? Yo como jurista digo, hombre, pues siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de fumar en los sitios públicos? ¿Por qué conducimos con mucha más prudencia? Porque había normas coactivas que nos obligaban. El cambio de cultura se ha conseguido porque había unas importantes sanciones que hacían que si uno fumaba en un espacio público o uno conducía a toda velocidad iban a haber unas sanciones muy grandes, y hemos conseguido un cambio de cultura. Yo creo que aquí estamos igual. Para conseguir un cambio de cultura necesitamos normas coactivas. Lo demás yo creo que es un poco hacernos trampas al solitario, ¿no? Contarnos que sí, que nos vamos a autorregular, que vamos a ser muy buenos y muy benéficos, pero al final, si no hay unos incentivos claros en forma, ya digo, de normas coactivas que permitan esa rendición de cuentas, porque claro, está muy bien hablar de rendición de cuentas, pero la realidad es que si yo soy un pequeño accionista de una empresa que está siendo gestionada muy mal, ¿qué posibilidades tengo yo de cambiar eso? No digo ya si soy un trabajador o soy un proveedor maltratado, por ejemplo. La realidad es que yo no tengo ninguna capacidad de cambiar eso. Y luego había otro tema que también me interesaba sacar, que también abordamos en el libro, que también se hablaba mucho del riesgo reputacional. Claro, yo de lo de riesgo reputacional tampoco me lo creo, porque al final, si yo soy cliente de una gran empresa, por ejemplo, voy a poner un caso claro, ¿no? De una empresa eléctrica, y al final todas se comportan de forma parecida, yo realmente tampoco, aunque sea súper consciente, ¿no? Y diga, no, a mí realmente no me gustan las prácticas de esta empresa, es que no tengo posibilidades reales de cambiarme a una que funcione de forma distinta. Con lo cual yo creo que eso tampoco está funcionando, y al final mi contestación es muy clara, necesitamos normas coactivas y obligatorias. Alberto, ¿tú qué opinas en torno a esos dos caminos, la autorregulación y la utilización del instrumento normativo? Yo creo que los datos son bastante evidentes. Cuando hay legislación, ahí se producen movimientos. Cuando no hay legislación, los movimientos se producen o tarde o no se producen. Casi todos los instrumentos que han utilizado las grandes compañías
desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión de los impactos, por ejemplo, del reporte de determinados datos, se han producido porque ha habido legislación que o estaba llegando o iba a llegar. Y esto es una cosa que es rigurosamente cierto. Me quedo mucho con el ejemplo del tabaco que pones, porque suele ser así. Lo que pasa es que luego hay dos maneras de verlo, y aquí conecto con el concepto de la cultura corporativa. ¿La ley es el suelo o es el techo al que tenemos que aspirar? Y yo creo que este es un debate interesante. Por regla general, cuando hablamos de existencia de elementos normativos, la ley, yo creo que al menos en España empieza a haber elementos normativos que ya nos permiten exigir unas ciertas responsabilidades. Tenemos la responsabilidad penal de las empresas, los administradores tienen responsabilidad penal y ha habido una modificación del Código Penal en ese sentido. Luego también tenemos la propia Ley de Sociedades de Capital, donde dice que los consejos de administración son responsables indelegables de algunas funciones. Por ejemplo, la función de RSC se ha metido como responsable indelegable, lo cual significa que los consejos tienen que ejercer un rol de control y supervisión. Y en el supuesto de que no se exija, no se realice el control y supervisión, puede haber un ilícito penal. Después ha habido más legislaciones, como por ejemplo la que últimamente, ahora mismo está en proceso de aprobación, sobre el tema de los reportes de los impactos financieros. Esa ley existe, pero ¿la ley es el suelo o es el techo? El otro día mantuvimos un debate muy interesante en una conferencia que organizó la CNMC y planteamos este debate. ¿La ley es el suelo o el techo? Y llegamos a una conclusión. La ley es el suelo sobre la que se tienen que empezar a construir otras cosas, que tienen que ver desde un proceso de toma de decisiones basado en impactos, un proceso de toma de decisiones basado en legitimidad social, un modelo de toma de decisiones basado no solamente en el interés del accionista mayoritario, sino del resto de los stakeholders y, por supuesto, los intereses de los minoristas, y tienes que ir creciendo mucho más sobre todo aquello. Yo creo que eso es evidente. La ley es el suelo sobre el que se construyen cosas y no la podemos tomar con el techo porque cumplo la ley y ya está. Creo que si uno quiere realmente gestionar su compañía, entendiendo que su compañía es un proceso de relaciones con todos los stakeholders, tiene que ir para allá. Pero creo que desde el punto de vista de exigencia jurídica, la ley tiene que ser el techo que exigir penalmente, por ejemplo. En consecuencia, creo que o trabajamos en instrumentos normativos sobre el que construir cosas, o iremos muy despacio o no iremos. Pero solo trabajando en instrumentos normativos, creo que no vamos a construir compañías que se puedan reconocer a sí mismas como generadoras de confianza, generadoras de estabilidad para la creación de valor y generadoras de un proyecto de futuro, no solo para sus accionistas, sino también para el resto de los stakeholders. Y ese creo que es un debate que hay que trabajar, pero creo, insisto, sin suelo normativo no se avanza. Y ahí coincido mucho con eso. Sí, yo estoy de acuerdo en lo del suelo normativo, lo que pasa es que, claro, si el suelo normativo es la responsabilidad penal, que es un poco decir, no, es que como no cometo un delito, estoy cumpliendo la ley, evidentemente es muy poco, ¿no? Entonces yo creo que es que el suelo normativo a lo mejor hay que subirlo, para que no sea solo el hecho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sin duda es un avance, sino otro tipo también de responsabilidades, ¿no? Bueno, yo coincido también en el llamarme, me alegra que coincidamos todos en la necesidad de la ley. Que suelo o techo, pero que haya ley, que haya ley. Sí. ¿Cuál es el problema de que haya ley? Que hay resistencias importantes a que no las haya. Es decir, desde que yo estoy discutiendo del tema de la gobernanza y de la responsabilidad social, las organizaciones empresariales, que no algunas empresas, plantean permanentemente el debate de la libre voluntad, de dejárselo a que ellos lo asuman, que sea voluntario y que no sea imposición legal. En psicología industrial esto tiene una palabra, que es resistencia al cambio. Las organizaciones empresariales tienen una profunda resistencia al cambio del modelo cultural que tenemos heredados, cultural empresarial, que tenemos heredados de la revolución industrial. Esto pasa en España y en Francia y en Europa y en general, bueno, y en América. Esta resistencia al cambio está provocando algo que las empresas no se están dando cuenta, y es que se están alejando de la sociedad. Es decir, aquí hemos hablado de generar confianza. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Es decir, la sociedad empieza a generar desconfianza de las actitudes empresariales por marketing, por publicidad no verídica o no real, por problemas de calidad de los productos. Bueno, ahí hay un problema importante de resistencia al cambio, que se da permanentemente. Todas las normas que se han intentado o pactos que se han intentado hacer para el respeto al medio ambiente
se han quedado en el aire. Las cumbres de París, de Río, se han quedado en el aire. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una importante resistencia a cambiar el modelo heredado del siglo XIX. Pero esto, le guste o no le guste a la empresa, va a cambiar. Es decir, esto va a cambiar, porque la necesidad lo está cambiando, lo está demandando, porque organizaciones de consumidores lo están planteando y porque la sociedad civil está planteando que no puede seguir siendo así. Y me parece bonito que digamos, es necesario para generar confianza, porque la confianza se ha perdido. Pero no siempre el instrumento normativo funciona. Tenemos ejemplos en ordenamiento jurídico que si no está acompañado de un sistema sancionatorio ejemplarizante y si no hay una supervisión... Claro, las normas tienen que ser coercitivas, si no, y tiene que haber una sanción en caso de incumplimiento. Y cuando digo sanción no me refiero siempre a una sanción entendida como multa, sino una responsabilidad, a que pase algo, ¿no? Porque si no pasa nada. Y un poco completando lo que decíamos antes, y lo que no puede ser es que entre la cárcel y lo otro no haya nada, ¿no? Que eso, yo siempre digo lo mismo. Porque digo, bueno, está fatal cometer delitos, pero es que a lo mejor uno no ha cometido ningún delito y tiene que tener responsabilidades por mala gestión, por mala gobernanza, porque ha afectado negativamente a derechos de terceros. Yo, en ese sentido, confío, por ejemplo, mucho más en temas como las responsabilidades patrimoniales, que es una cosa bastante inédita, por ejemplo. Es decir, oiga, usted ha contaminado, pues a usted lo que tiene que hacer es indemnizar o responsabilizarse, ¿no? No estamos hablando siempre de voy a meter al gestor en la cárcel, que además muchas veces eso, pues al final, ni siquiera es una cosa ni muy razonable ni probablemente muy justa, ¿no? En una gran organización, pues las decisiones no son tan que las ha tomado alguien y ha pasado esto. Entonces yo creo que también hay que ir un poco evolucionando a esa idea de que las sanciones no son solo las penales, no son solo las multas, sino que tienen que ser de carácter patrimonial. Pero tienen que ser coercitivas, claro. Y además tienen que haber instrumentos de control de su realización. Hombre, claro. Porque el sistema financiero tiene normas. Y si hemos tenido una crisis importantísima en el sistema financiero, donde hasta el organismo regulador del sistema financiero no ha tomado parte activa en el problema. Entonces debería de haber también normas coercitivas para los organismos reguladores y, dejarme que diga también, y para los auditores. Porque a través de las auditorías se han falseado determinadas actividades del mundo empresarial. Entonces no puede quedar de rositas un informe de auditoría que está falseando la realidad, o pues, no puede quedar de rositas un controlador de una situación que no asume su responsabilidad. Es decir, la norma tiene que ser coercitiva, pero tiene que haber instrumentos de control de realización de la norma. Sí, estamos de acuerdo. Hay un elemento que me parece importante. Yo creo que si echamos una mirada atrás hace 10 años, por ejemplo, evidentemente nos hemos encontrado con unos vacíos normativos enormes. Vacíos normativos que se han ido de alguna forma solucionando, no sé si en los últimos 10 años o en los últimos, yo creo que desde el 2014 aproximadamente. ¿Por qué? Yo suelo utilizar una frase que me gusta mucho, y es que el mejor regulador suele ser la opinión pública. Cuando existe demanda en la calle de determinadas reglas del juego, el legislador interviene. Y la confianza que decía. Claro, claro. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Lo hemos visto en un montón de ámbitos. Y en concreto, cuando en el 2014 se reforma la Ley de Sociedades de Capital, cuando en el 2014 también aparece la reforma del Código Penal, cuando aparece ahora en 2018 la legislación respecto a los impactos, han ocurrido en los últimos 4 años, porque en los años anteriores no había suelo de ningún tipo. Y efectivamente, no solo con las responsabilidades penales, sino con las patrimoniales. Tenemos un ámbito ahí enorme. Pero normalmente el regulador y el legislador se mueven si existe opinión pública. Esto es evidente. Si no hay opinión pública, no hay estado de necesidad, en consecuencia no se plantea. Yo creo que este es un primer titular importante. Y otro segundo titular que me gustaría introducir es que hoy, a diferencia de lo que nos ocurría hace 10 años, la presión social también tiene una vía de escape que es a través de las redes. Vamos a plantearlo del mundo conectado, del mundo digital. Y yo creo que hoy los riesgos reputacionales para las compañías son infinitamente más grandes de lo que eran hace 10 años. ¿Por qué? Porque hoy cualquier desmán que se produce en cualquier compañía tiene un efecto mariposa a lo largo del mundo muy deprisa. Y yo creo que hoy podemos también decir que la pena del telediario es sustancialmente superior a algunas de las penas jurídicas. Y eso es otro incentivo más para que, más allá del cumplimiento de la ley, no solo nos quedemos con el cumplimiento de la ley, sino ir un poquito paso más allá.
Las dos cosas están muy vinculadas. Mejor regulador es la opinión pública, y hoy la opinión pública tiene una capacidad de trascendencia espectacular como consecuencia de las redes, entre otras cosas. Bueno, yo no sé si soy tan optimista. Estoy de acuerdo con que la opinión pública es fundamental, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que mete presión al final para la regulación, pero en estos temas son muy complejos. Lo digo porque nosotros hemos escrito el libro del capitalismo clientelar, intentando explicar un poco a un público más general por qué el gobierno corporativo importa, y claro, al haber escrito el libro nos hemos dado cuenta que traducir esto en un lenguaje accesible para que la gente entienda es complicado. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que hace falta muchísima pedagogía antes de que la opinión pública piense cómo me afecta a mí el que haya o no un buen gobierno en una gran empresa. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo del riesgo reputacional, sí y no, porque es verdad, hay mucha capacidad de movimiento y de redes y tal, pero al final es lo que yo decía antes. Realmente si el riesgo reputacional es que alguien se asusta mucho en una empresa porque dicen tal, pero luego eso no se traduce en pérdida de inversiones, en pérdida de usuarios tal, pues hombre, al final, y además en las redes hay mucho ruido y no creo que sea tan efectivo, ¿no? O sea, yo creo que el riesgo reputacional realmente tendría que estar ligado a que pasen cosas, es decir, oiga, yo es que me voy de esta empresa y me voy a otra, o un inversor, que no hemos hablado de eso, me parece muy interesante, oiga, no quiero invertir en esta empresa porque fíjese, es que esto es un escándalo y no me gustan estas prácticas, ¿no? Yo creo que cuando pasen esas cosas sí que podemos hablar de un riesgo reputacional que va más allá de que el responsable de comunicación se pone muy nervioso porque han dicho no sé qué. Bueno, eso no digo que no sea importante, pero al final no tiene la trascendencia. Yo creo que eso ya está pasando. Yo creo que hay una clave ahí que ya está pasando. Has sacado que es una de las variables que hay que tener en cuenta en toda la ecuación, que es el papel de los inversores y la aparición de los proxy advisors que están teniendo mucha influencia en los temas de buen gobierno, ¿no? Y quizás más influencia que las normas blandas de cumpla o explique que hemos tenido hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, ellos deciden al final si la remuneración es correcta o no es correcta y tienen capacidad de influencia sobre un número importante de inversores institucionales. Y hay un elemento, ¿no? la última notificación, carta que hace el presidente de BlackRock a la comunidad inversora es sencilla. No voy a meter mi dinero en aquellas compañías que debajo de la mesa tengan bombas, porque eso va a minimizar mi confianza en esa compañía y sobre todo incrementa mis riesgos. Y esto yo creo que está pasando. Lo hemos visto en últimas emisiones, y pueden poner casos desde Hollywood hasta el último presidente de la compañía francesa de coches, podemos poner un montón de ejemplos. Y eso yo creo que empieza a ser cada vez más notorio. Inversores que sacan su dinero de esta compañía y la llevan a otra, o cambios o dimisiones. Y a mí esto sí que me parece relevante. Esto hace 10 años no pasaba. Pero esto exige algo que todavía no se da, que es mucha transparencia. Sí, claro, ese es un problema. Por ejemplo, hay una ONG en Madrid que se llama SETEN, que publicó hace 2 o 3 años, creo, un informe que se puede descargar de internet, que se llama La banca es la bomba. Y analizaba que casi todas, por no decir todas, yo creo que todas, las instituciones financieras de España tienen inversiones en fabricación de armas. Pero yo esto no lo sé. Yo, como cliente de un banco, no sé que mi dinero se esté utilizando para construir armas. Si yo lo supiera, retiraría mi dinero. Pero claro, ahí viene toda la opacidad del sistema financiero, que recuerdo que la cumbre del G20 en Pittsburgh en el año 2009 planteó la necesidad de transparentar el sistema financiero y de normalizar. Incluso hablaba de la voracidad del sistema financiero como actor de la crisis esta que yo creo que estamos todavía viviendo. Bien, condición para esto que dices es la transparencia. Claramente. Y yo creo que la transparencia es uno de los puntos débiles de la gobernanza de la empresa. Funciona en términos de opacidad. A mí me impresionó mucho cuando empecé a leer esto de los códigos éticos. Y una de las cosas que pedían los códigos éticos es que los ejecutivos hicieran transparentes sus salarios. Dices, hombre, yo creí que esto era transparente. Pues no es tan transparente. No es tan transparente. Sí, entonces, la transparencia es un pilar fundamental de la nueva cultura del gobierno de la empresa. Porque si no, se queda ahí un pequeño, perdonad la palabra, un pequeño chiringuito de los que mandan, que incluso ocultan la información a los accionistas y, lógicamente, a los trabajadores.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. El tema de la transparencia, claro, porque sin esa información, pues todo lo demás es un poco ilusorio. Pero efectivamente hemos visto con el tema de las retribuciones que, vamos, es que te resistes como gato panza arriba. O sea, hasta que ha habido normativa. Hasta que ha habido normativa. Quiero decir que, claro, volvemos un poco al punto. Y luego quizá otra cosa que también es reflexionar un poco también la formación, ¿no? Porque a veces la gente no es que sea mala, es que es ignorante, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que, bueno, que también es importante, ¿no? Que en la propia empresa, bueno, por supuesto los ejecutivos, los directivos empiecen a comprender por qué esto es importante, por qué efectivamente les pueden penalizar los inversores, incluso puede haber un problema de riesgo reputacional, y que entiendan también por qué estas cosas del código ético, de los buzones de denuncias, son importantes para la empresa. Yo creo que la formación no se nos debe olvidar. Y luego lo último que sí quería hacer referencia, tiene que ver también con lo que hacemos en la Fundación, es con la protección de los denunciantes. Porque lo que hemos vivido, tanto en el sector público como en el sector privado, es que aunque exista un buzón de denuncias, al que se le ocurre denunciar una mala práctica en su empresa, no digo ya si es un caso grave de corrupción, bueno, la vida se le hace imposible, ¿no? No más que acabe fuera de la empresa y además muy perjudicado desde todos los puntos de vista. Y yo creo que un concepto que hay que trabajar es una persona que denuncia una mala práctica corporativa en una empresa es una persona que es leal a su empresa y a su organización, no es un traidor al que hay que expulsar del sistema y además hacerle la vida imposible. Y yo creo que eso también es un trabajo que hay que hacer, pedagogía, también formación, y un poco transmitir ese mensaje. Esa persona está trabajando por el bien de su empresa, no para perjudicarla. Yo, en la transparencia, digo, en la protección del denunciante, es que lo veo una condición sine qua non, porque entonces todo el mundo tendría que callarse. Pero esto con un tema importantísimo, que es la formación. Pero no solo la formación en la empresa, sino el sistema educativo. Es decir, la universidad, yo creo, no forma en estos valores, no está formando en estos valores. El otro día yo iba por una calle de Madrid y detrás de mí iba una pareja joven, un chico y una chica, donde el chico le estaba explicando a la chica lo que es una empresa y la diferencia entre el gasto y el ingreso, y eso es el beneficio, y el objetivo es maximizar el beneficio. Y no hay más, decía el chico. Bueno, una empresa tiene más cosas. Claro, entonces yo pensaba, a ver, cuando yo estudiaba, que era en los años 70, ya se empezaba a discutir este tema, pero que ahora no se discuta este tema en la universidad. Es llamativo, sí. Me parece preocupante, ¿eh? Entonces la universidad tiene que aportar estos otros valores de la gestión, de la cultura empresarial, de la transparencia, que es más complejo que maximizar el beneficio, así de claro. Para terminar, porque tenemos apenas unos minutos, ha salido a reducir los instrumentos de control. Marcos ha sacado el tema de las auditorías externas. Elisa, los canales de denuncia. También se ha intentado, pues, en los órganos de administración crear una figura que es el independiente, el consejero independiente, que debe velar porque las competencias que tiene el Consejo se cumplan conforme buenas prácticas mercantiles y conforme el mandato que le da la sociedad. Sin embargo, este tipo de instrumentos no ha sido excesivamente efectivo por los conflictos de interés que se pueden dar entre ellos, ¿no? La auditoría externa presta servicios de consultoría, el independiente porque no es realmente independiente y al final tiene relaciones de distinto ámbito con el Ejecutivo o porque cobra un X dinero. ¿Cómo se podría solucionar esto? Porque volvemos un poco al sistema de gobernanza, ¿no? Y es una pregunta que ha quedado en el aire inicialmente. Bueno, hoy la empresa tiene mucha más influencia sobre la marcha no solamente de la economía, sino la marcha de la sociedad. Y eso, bueno, pues tiene que asumir una mayor responsabilidad desde la perspectiva no solamente de impactos económicos, sino también desde otros impactos. Y en esa gobernanza, el esquema que está estructurado actualmente, pues parece que no hay una conciencia, ¿no? en torno a esos impactos. ¿Cómo se podría solventar eso, incluyendo en esos órganos de administración a personas que estén al margen del ámbito empresarial, que tengan una cualificación en cuanto a integridad, o personas que vengan en representación de los trabajadores? No sé cuál es vuestra opinión en torno a las nuevas formas de gobernanza que se podrían dar para realmente ejercer un control de que la empresa en la toma de decisiones está ejerciendo esas responsabilidades, ¿no? Si me permites, yo creo que me gustaría diferenciar entre lo que es la cultura latina y lo que es la cultura anglosajona.
La cultura latina, yo creo que nos hemos visto durante mucho tiempo influenciado por Lope de Vega. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Pues no, al comendador lo mató Paco Pérez, por decirlo de alguna manera. Los anglosajones llevan mucho tiempo trabajando en el mundo de lo que llaman la accountability. ¿Quién es responsable de qué? ¿Esto qué significa? Significa varias cosas. Primero, que cuando hablamos de gobierno corporativo no hablemos solo de consejo de administración. Porque de alguna manera, si no bajamos también a los órganos de dirección, ahí es donde realmente se producen también la ejecución y la toma de decisiones. En consecuencia, aquí hay un primer elemento. Hablar de gobierno corporativo es hablar de consejo de administración y es hablar de comités ejecutivos y órganos dependientes de ellos. Primer elemento. Segundo elemento. Yo creo que aquí hay instrumentos que de alguna forma se han planteado con la crisis económica. El Banco Central Europeo, con los bancos de riesgo sistémico, plantea una cosa: por favor, entréguenme ustedes sus documentos denominados de Delegation of Authorities. Es en qué niveles se toman qué decisiones. Nivel consejo, nivel comité ejecutivo, nivel órganos, comités dependientes del consejo, del comité de dirección. Y los bancos sistémicos en la Unión Europea se han tenido que retratar. ¿Por qué? Porque toda la crisis financiera al final no era nadie responsable de nada. Y yo creo que esto es un elemento importante, los elementos a través del cual se realizan el proceso de toma de decisiones, la documentación de las decisiones y el control y supervisión hacia abajo. ¿Qué nos está pasando? Pues nos está pasando que aquí hay un gap muy grande. Mientras que los consejos de administración documentan sus decisiones a través de actas, muchas veces los órganos de gobierno no se produce esta documentación, no hay trazabilidad, ni para la ejecución de la decisión ni para la exigencia de responsabilidades. Yo creo que hay un elemento importante. Y ese es el sistema de gobernanza en su conjunto, lo que afecta a órganos de gobierno y a órganos de dirección. ¿Podemos modificar los órganos de gobierno en la línea que tú dices? Yo creo que códigos y determinados te están diciendo que incorpore usted determinados perfiles, pero de ahí hacia abajo hay que jugar. Y tercer elemento, es el elemento de la cultura corporativa. En el último estudio que realicé me resultó muy sintomático. Prioricé de 1 a 68 una serie de elementos y uno de ellos que no se consideró relevante por ningún stakeholder, ni accionistas, ni ONG, ni el mundo académico, era hacer verificaciones y auditorías de la cultura corporativa, precisamente en proceso de toma de decisiones. Que dentro de la empresa española no se entienda que verificar la cultura corporativa en cuanto a cumplimiento, en cuanto a principios, en cuanto a proceso de toma de decisiones, me parece riesgoso. Y otro de los elementos que no se consideró relevante era la documentación de las decisiones tomadas para hacer seguimiento y rendición de cuentas sobre aquello. En consecuencia, si entendemos el sistema de gobierno corporativo como órgano de gobierno, órgano de gestión y empresa en su conjunto, creo que habremos ganado mucho. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Perdona. No, sigue tú. Totalmente de acuerdo, porque además en los órganos de gestión es donde a veces se produce la opacidad. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que falta algo también, y es que existe alguna ley, no toda, existe alguna norma, y además existe alguna norma que es sancionadora. Pero yo creo que deben de existir órganos de control de la norma, ya lo dije antes. Por ejemplo, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa tiene un informe sobre este tema y las empresas que tienen consejeros independientes investigas y no son independientes. Las empresas que tienen auditoría, que teóricamente debería ser independiente, investigas y no son independientes. Entonces, algo debería de funcionar para detectar estos errores en la práctica, bueno, errores intencionados en la práctica, por los cuales de alguna manera se puentea la norma. Porque si no, la norma no vale para nada. El Observatorio de Responsabilidad Corporativa tiene un informe que esto lo define incluso con nombres y apellidos y con toda claridad. Por tanto, no me vale solamente una norma que exija consejeros independientes. Exijo algo que controle que este consejero de verdad sea independiente. O que esta auditoría de verdad sea independiente. Porque si no, no vale. Hay muchas maneras de la opacidad. Los órganos de gestión tienen mucha habilidad para hacer opaco determinados niveles de gestión. Sí, yo también por concluir, yo creo que lo que decís es así y además necesitas contrapesos internos, que creo que era lo que apuntabas. Es decir, claro, esto está muy estudiado también, los famosos checks and balance. Entonces, si yo al final en mis órganos tengo solo a gente, por supuesto, no ya que no sea independiente, sino que me va a decir lo que yo quiero oír, pues tengo un problema de falta de contrapesos. Todo lo que es diversidad, inclusión de perfiles distintos, todo eso va a ayudar a que la empresa esté mejor gobernada. Esto es una cosa muy estudiada, ¿no?
Y yo creo que además el tema es que es ahí donde puedes tener esos controles preventivos, que me parecen siempre que son los más importantes, porque ya una vez que ya ha pasado el desastre, bueno, está bien que haya una responsabilidad, pero intenta que no pase el desastre, ¿no? Y yo creo que esa idea de fomentar, no sé si tiene que ser a través de los órganos de gobierno o de órganos asesores o de órganos externos. Estaba pensando, por ejemplo, en los temas de código ético, que haya comisiones que no sean formadas por gente de la empresa, que sean a lo mejor pues eso, expertos o académicos y tal, que controlan, por ejemplo, los temas de conflictos de intereses, que son un aspecto que hemos hablado poco, pero son esenciales, y que eso es difícil que los que están inmersos en un tema de conflictos de intereses lo vayan a percibir. En cambio, alguien que llega de fuera dice, oiga, esto es un problema de conflicto de intereses, esta persona no puede ser un consejero independiente, etcétera. O sea, que yo creo que eso es importante. No sé si tiene que ser a un nivel o a otro, pero sí que aportar esa, digamos, personas externas que pueden ver las cosas desde fuera, detectar conflictos de intereses, los problemas que ha dicho las auditorías. A mí me llama muchísimo la atención que eso no pase nada, ¿no? Decir, oiga, si aquí hay una auditoría que claramente se demuestra, no sé si ya que es falsa o que es inexacta y que además ha producido un desastre, cómo estos señores pueden seguir funcionando como auditores como si no pasara nada, ¿no? Es una cosa muy llamativa. Arthur antes se desapareció, pero aquí hemos tenido casos muy cercanos, no solo no han desaparecido, sino que siguen haciendo auditorías de grandes empresas, que yo digo, joder, si yo hago eso no me vuelve a contratar nadie, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión es interesante. Al final es incorporar contrapesos al gobierno corporativo, porque sabemos que es muy difícil, sino que un gestor o un grupo de gestores, por fenomenales que sean, no acaben funcionando un poco, bueno, como diría, ¿no? Con una sola voz o con un solo criterio. Necesitas esa gente de fuera, esos contrapesos que te digan, no, mira, aquí hay un problema, aquí vemos esto, aquí puede haber un riesgo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante. Hemos sacado muchísimos temas, ¿no? Vemos la amplitud y la importancia del buen gobierno. Y bueno, os emplazo para vernos dentro de un tiempo y valorar cómo ha ido evolucionando todos estos temas que indudablemente tendrán que recorrer ese camino que apuntaba Marcos antes y esa transformación dentro de la cultura empresarial hacia un nuevo modelo de empresa. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, Alberto y Marcos. Muchas gracias a ti.